además ha estado presente también en la edición anterior, y valga el comercial, que tiene una obra en este momento en el Teatro de la Aduana. Termina el viernes, por si además de verla en este papel, quieren verla en el otro de actriz. Yo voy a intentarlo. Bueno, Erika, muchas gracias. Muchas gracias, María. Buenos días a todos. Gracias por venir. Sé que es un esfuerzo llegar a las 8 y resto hasta ahora aquí. Espero que sea, pues aunque somos poquitos, un espacio muy relajado para dialogar sobre el tema que nos reúne esta semana sobre evaluación, que es un tema importante, especialmente, pienso yo, porque hay muy poca información al respecto. Y como mi conversación, taller es sobre artes dramáticas, y quería enfocarme en artes dramáticas, aunque disculpen los profesores de las otras áreas, hay especialmente poca información sobre evaluación en artes dramáticas. ¿Cómo evaluamos a nuestros estudiantes a nivel superior? Se encuentra un poquito más de información sobre cómo evaluamos expresión dramática en primaria y secundaria, pero muy poco sobre cómo hacemos para evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes de artes dramáticas, especialmente en los cursos prácticos. En nuestra escuela los cursos prácticos son los más, digamos que los que tienen muchos más cursos: actuación, 6 cursos de actuación, y puesta en escena, que son los cursos de dirección, que son 3 grandes cursos. Pensando en esos 2 grandes, aunque obviamente hay otros cursos que son prácticos también, la mayoría son prácticos. Entonces, lo que quería hoy era mucho conversar sobre esto, sobre nuestras inquietudes con respecto a cómo evaluamos a nuestros estudiantes, qué hemos pensado al respecto, qué significa evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes de artes dramáticas, etc. Por ahí va a eso. Entonces, lo primero que hice para elaborar esta conversa hoy es un poco preguntarme muchas cosas, de manera que yo quería compartirles mis preguntas. Bueno, esta es un poco el orden de las actividades hoy. Primero era establecer algunas ideas, conceptos, experiencias, preguntas, reflexiones sobre el tema, elaborar unos pequeños ejercicios muy sencillos con ustedes para que sea más participativo el trabajo hoy, de manera que nos sirvan también como estímulos para conversar, divagar, reflexionar, pensar en voz alta, y luego con eso cerrar, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Entonces vamos allá. Me hice muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cada cuánto pensamos nuestras estrategias de evaluación? Lo que yo percibo desde mi experiencia es que la evaluación es lo que menos pensamos cuando nos sentamos a planear un curso. Pensamos mucho en la metodología, pensamos mucho en ejercicios, en las actividades, ¿verdad?, en las experiencias, pero muy poco en cómo voy a evaluar esa experiencia, cómo voy a hacer para reflexionar, tomar decisiones con respecto a esa metodología, con respecto a ese estilo docente, con respecto a esas actividades. Otra pregunta: ¿cuánta atención le damos? ¿Cuánto pensamos en la evaluación? Por lo general es en lo último que pensamos. Es como si estuviera escindido del proceso de aprendizaje. ¿Cómo la pensamos? ¿En qué contextos pensamos sobre la evaluación? ¿La pensamos sola, solos o en grupos? En los jurados de los exámenes, en artes dramáticas, casi siempre en los cursos prácticos se utilizan jurados, triangulación de profesores. Entonces, ese puede ser un espacio muy informal en donde pensamos sobre la evaluación, sobre la muestra, sobre esto realmente funciona o no, qué les parece, si hay más o menos una cierta apertura a hablar en los jurados, que no necesariamente pasa, ¿verdad? Profesores que tampoco les gusta que se hable mucho de eso, sino vamos al grano, ¿verdad? Pero ¿cómo le fue a los estudiantes que nota usted le puso? Se acabó. Entre más rápido terminamos mejor. Hay como muchos instintos así. ¿Cuándo pensamos?
cuando estamos planeando un curso, ¿verdad? Cuando tengo problemas con un estudiante que a lo mejor perdió un curso y entonces hizo una apelación y entonces dije a la puchi, sí, tal vez esto no está funcionando. ¿Cuándo pensamos en la evaluación? ¿En qué contextos? ¿Para qué me sirve a mí como docente la evaluación? ¿Me sirve? ¿Es instrumental? ¿Verdad? ¿O está integrado dentro del trabajo? ¿Para qué me sirve? ¿De qué manera es que yo la utilizo? ¿Ha evolucionado la evaluación que propongo para mis cursos o no? Si tengo 1 año, si tengo 2 años, si tengo 5 años, si estoy empezando, ¿no? ¿Por qué sigo haciendo lo mismo? ¿Por qué he cambiado? Y no digo con esto, por ejemplo, si no he hecho muchos cambios, pues a lo mejor es porque me he dado cuenta que lo que hago funciona. Pero como decía la maestra Aurora el otro día, si tengo la misma hojita amarillita que he entregado por años a los muchachos, no en compu, sino en máquina, lo que sea, ¿verdad? Es decir, hay que preguntarse un poco, ¿verdad? ¿Por qué sigo haciendo lo mismo? ¿Qué he cambiado? ¿Cómo lo he cambiado? ¿Ha evolucionado o no? ¿He ido en círculos o más bien la evolución ha sido más espiral? ¿He ido cambiando a partir de experiencias? ¿O no he cambiado del todo porque me parece que está bien mucho? ¿Qué dicen las estrategias de evaluación que utilizo sobre mis visiones de educación y del arte y del teatro en general? ¿Corresponden o no corresponden? Muchas veces tenemos como un currículum ahí oculto, como estrategias de evaluación, que si me pongo a pensarlas, realmente a lo mejor no tienen mucho que ver, no están muy relacionadas con mi visión con respecto a cómo debiera ser el aprendizaje de un arte a nivel profesional. ¿Están relacionadas o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen mis estrategias de evaluación sobre mí como docente y sobre lo que yo creo del teatro, del arte, del aprendizaje, de la educación como docente? ¿Cómo ser eficaces y proponer soluciones contemporáneas con el tiempo que tengo? El tiempo es un gran elefante rosado que está así en el centro del salón del que se habla poco. El tiempo es fundamental. Si queremos implementar nuevas ideas, tenemos que pensar cuánto tiempo realmente tenemos. ¿Es real o no? Puede ser muy interesante, puede ser una gran idea, pero no tengo el tiempo. O tengo que cumplir una serie de contenidos fundamentales, ¿verdad?, que necesito comprobar con mis estudiantes. ¿Cómo es que voy a ir equilibrando el tiempo que tengo, el tiempo que tienen mis estudiantes con respecto a las experiencias que necesito, a las estrategias de evaluación que voy implementando? ¿Cómo sería la evaluación en el curso de la Escuela de Teatro de la Universidad Ideal? Hablo de teatro, pero también me gustaría que pensáramos en eso. ¿Cómo sería la evaluación ideal de mi curso, o de mis cursos? ¿Qué me gustaría que pasara mágicamente? Porque bajan duendes y me ayudan a establecer ese ideal. Un poco para ver de qué manera podemos ir acercándonos a ese ideal, de qué manera. ¿Qué elementos puedo ir sacando de ese ideal? Y si son reales o no. Dependen de mí, dependen del estudiante, dependen de mi tiempo, dependen de los recursos que tengo, etc. Más preguntas. Esta maestra estadounidense que se llama Beth Hennessy tiene muchos artículos sobre la relación entre creatividad y aprendizaje. Ella ha trabajado más con niños y con adolescentes. Y ella habla en este artículo sobre creatividad y aprendizaje de los 5 elementos que matan la creatividad, muy relacionado con respecto a niños y adolescentes, pero que yo creo que nos funcionan para nuestro contexto también. Ella dice que a partir de muchos experimentos que ha hecho en clase con compañeros, se ha dado cuenta que estos son los elementos que son la muerte de la creatividad a la hora de establecer
el tiempo y la restricción, es decir, restricciones demasiado cortas de tiempo o demasiadas, órdenes demasiado restrictivas, ¿verdad? Solo puedes hacer esto y esto y esto, o yo te escojo lo que vas a hacer, etc. El tiempo es un gran asesino de la creatividad, la competición, tengo que competir con el otro para alcanzar X cosa. Los premios, trabajo en un ejercicio, en una actividad para ganar X cosa. Un juguete, en el caso de los niños un juguete, en el caso de actividades que se han hecho con adultos, dinero, han hecho la misma actividad en grupos para lograr algo a partir solamente de intereses, del interés del grupo por construir algo, y el mismo ejercicio para poder lograr algo de dinero, y son los resultados del dinero son mucho menos interesantes, alcanzan mucho menos objetivos que aquellos en donde no hay ningún premio del por medio. La evaluación es otro gran asesino de la creatividad, y la vigilancia, en el que yo te evalúo lo que estás haciendo y vigilo lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Entonces yo en el taller que hice con Beth, yo veía eso y yo decía, es que todos están en nuestras clases, si todos forman parte de la educación superior, ¿cómo favorecer procesos de desarrollo de la creatividad, del aprendizaje, de la profesión artística en espacios académicos, en la universidad, que no necesariamente son los idóneos para estos procesos? Aquí viene la gran pregunta paradigmática de qué hacen las artes en la universidad y cómo es que vamos a jugar con eso, que claramente es un hecho. ¿Cómo encontrar un equilibrio dialógico entre ambos, entre el arte y la universidad? Estamos inmersos en el sistema, tenemos que ver qué hacemos con eso. ¿Cómo hacemos entonces para jugar con estos asesinos presentes en las esquinas y debajo de las sillas de nuestra clase? Entonces, todas estas preguntas me llevan a reflexionar sobre, ok, entonces, ¿qué es la evaluación? Un poco repensar para qué funciona, pensar sobre la evaluación. Evidentemente, puede ser obvio que pensemos que repensar la evaluación es importante, forma parte de la estructura educativa. También hay muchos estudios que hablan de que a partir de repensar la evaluación se pueden promover logros de aprendizaje de los alumnos y alumnas, es decir, que no solo es una creencia, sino que también hay muchos estudios que comprueban cómo repensando la evaluación se repiensa todo lo demás, se reestructura todo lo demás. La evaluación del aprendizaje es el proceso que permite el juicio de valor acerca del grado cuantitativo del aprendido. Esta es como de las definiciones más estándar y mucho más tradicionales de la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Es un proceso que consiste en seleccionar y obtener información referente a sujetos, procesos y elementos, con el propósito especialmente de tomar decisiones para diagnosticar, retroalimentar, y una palabra que se usa mucho en la evaluación en artes es valorar. Mucho más que evaluar en artes, se habla de valorar en artes. Y es un poco repensar la definición tradicional de la evaluación. La evaluación como un proceso continuado, reflexivo, de investigación, que me ayuda a tomar decisiones sobre mi curso, sobre los procesos de aprendizaje que estoy facilitando. Es una parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, de las tareas del docente, es una más de las tareas que tengo que realizar, y de los elementos del planeamiento didáctico a la par de los objetivos, de los contenidos, de las actividades, de los recursos. Por lo tanto, tiene que estar integrado y en correspondencia con los objetivos y con los
pero conozco casos en donde eso no sucede. Por lo tanto, lo primero es pensar qué evalúo, cómo lo evalúo y qué es lo que enseño. A nivel muy general, y ya se ha hablado mucho de eso, existen como estos dos grandes tipos de evaluación, y la diagnóstica que está un poco en medio de ambas, la cuantitativa o sumativa, que es la suma total de los resultados de todas las pruebas y medios de evaluación en el curso, y que su función primordial es la de verificar, acreditar, calificar. La cualitativa o formativa, con la que estamos mucho más relacionados, es una actividad sistemática, continua, que da seguimiento en forma del proceso educativo y cuya función primordial es la de regular, dar seguimiento, ajustar, reflexionar. Y luego la diagnóstica, que es muy importante, y yo creo que es la que hacemos a lo largo de todo el semestre, de todo el tiempo lectivo, es la que determina fortalezas y limitaciones de los participantes, ayuda al docente a identificar las necesidades e intereses del estudiante y nos ayuda a ubicar, organizar, acordar, adaptar, negociar. De manera que la evaluación cualitativa o formativa, que tal parece es la que más se ajusta a nuestras necesidades en el caso del aprendizaje de las artes, es también llamada auténtica o alternativa, y habla justamente habla mucho de eso que les dije, no se utiliza evaluar, sino valorar, o assessment en inglés, es como se encuentra más información. Y tiene estrategias de evaluación o de valoración no tradicionales, como portafolios, como bitácoras, presentaciones, muestras. También es llamada performance assessment o valoración de la ejecución, ¿verdad? Evaluación de la ejecución, que da evidencia del aprendizaje del estudiante y de la aplicación de los contenidos expresivos. Es mucho lo que se usa en teatro. Damos seguimiento a partir de lo que el estudiante puede demostrar o puede mostrar que sabe hacer, no solo en lo cognitivo, sino también en lo psicomotor y en lo cognitivo. Es decir, puede aplicar eso que sabe en escena, puede aplicar esos contenidos. También dentro de esta área de la evaluación cualitativa también está la valoración ongoing, proceso, ongoing assessment, que es la valoración de los procesos, y es una investigación continuada que elaboramos a lo largo de todo el trabajo. Y creo que es importante, para acercar esos términos que vienen más de las ciencias de la educación, acercarlas a nuestros contextos, un poco hacer conciencia, ponerle un nombre a todas estas estrategias que usamos, por lo menos en artes dramáticas y en nuestros cursos. Idealmente, la evaluación debe ser procesal desde el paradigma contemporáneo, holístico, contextualizado, democrático, cualitativo y cuantitativo, es decir, la mezcla de ambos es sano y además es necesario en nuestros contextos. Flexible, dialógica, permanente, formativa, creativa, constructiva, formadora, es decir, el estudiante tiene que ser capaz de poder controlar su aprendizaje y ser consciente de él. Continuada, constante, comprensiva e inclusiva, adaptativa y polivalente, que se adapte y considere que cualquier situación de aprendizaje puede tener fines evaluadores. Y este es un cuadro muy interesante que nos puede ayudar a verificar un poco cómo también se evaluaba a partir de los viejos paradigmas, cómo es que tradicionalmente se ha evaluado en artes, porque a pesar de que habla sobre creatividad, creo que está muy relacionado con cómo se ha evaluado en artes por mucho tiempo en nuestras escuelas, y cómo es que tenemos que ir transformando esa visión tradicional de la evaluación de las artes a nivel profesional. No es medir, no es establecer parámetros,
también va a lograr dar un seguimiento constante. No es controlar, es estimular y ayudar, es facilitar procesos, es ayudar al estudiante a que visualice sus propias habilidades. No es encasillar, multiplicar, no implica operaciones de comparar, contrastar, sopesar, es mucho más complejo. Implica más tiempo, mucho más esfuerzo y una revisión personal sobre de qué manera es que lo hacemos. Y eso es complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no denominamos el sistema de evaluación, recurrimos a una valoración ética o estética en artes, dependiendo con un lindo feo, bueno o malo, me gustó, no me gustó. Es muy clásico en nuestras aulas. O yo, profesores, o yo, colegas, oye, colegas, hablar así. Y de esto no se habla. No hay escritos que hablen sobre esto, se escribe poco académicamente sobre esto. Y es una constante en las reuniones de profesores, en cómo uno fue formado. No generalizo, pero me parece que es constante, es una constante en la evaluación en las artes. Si yo tengo poca claridad, cuando no tengo claro qué es lo que estoy proponiendo como contenido, ¿verdad? Tampoco tengo claro cómo evaluar eso. A eso me refiero con denominar. Si no le ponemos nombre, ¿verdad? Y claridad, no tenemos claridad sobre ese contenido, ese grupo de contenidos, no sé cómo evaluarlo objetivamente. Tampoco, ¿verdad? La subjetividad forma parte de nuestros procesos, pero a eso me refiero. Entonces, si no lo tengo muy claro, o si tengo una idea ideal de cómo tiene que ser X trabajo, entonces comparo a partir de ahí. Si el estudiante no llega a X resultado, que es el que yo creo que está bien, entonces el estudiante no es talentoso, no debería ser actor, debería ser director, ¿verdad? O hacer taquilla. Suena muy cruel y muy duro, pero eso se oye. Se oye eso. No sé cómo funcionarán en las otras artes y de qué manera. Es así, Mara. Incluso el punto de comparación, o sea, no se trabaja la particularidad, como hemos conversado durante esta jornada, no se trabaja a partir de la particularidad del estudiante y sus propios problemas, sino que se hace a partir de la comparación de cuál es el mejor del grupo. Exacto. ¿Verdad? Entonces ese es el que establece la mejor o mayor norma. Exacto. Y mejor en relación a qué. ¿Verdad? Es decir, es muy, muy común. Si no sé exactamente qué estoy evaluando, entonces recurro a valoraciones imprecisas. Y se evalúa todo. Es esa sensación que uno cuando termina un curso pone la nota un 8, un 9 y ya tiene todo el desglose de la evaluación y el estudiante se sacó un 8 objetivamente, pero que uno queda con la sensación de que este estudiante no era de 8 sino era de 9 o era de 10 o era de 7. Hay una sensación extraña que uno, tal vez por no haber ajustado claramente eso, se vuelve más angustiante para el que pone la calificación. Exacto. Porque uno no sabe que un estudiante no debería tener un 7, Sí. debería tener un 8 o hasta un 10 porque su proceso fue, cuando empezó el curso estaba aquí abajo, pero este no hizo nada y este se fue un poquito más para arriba, hizo el esfuerzo y este quedó ahí, este es de 9, pero este fue de 7, cuando hizo un esfuerzo sobrehumano incluso para aprender y para mejorar. Sí, sí.
pasan muchas cosas en los procesos para reducir todo el proceso a una nota final. ¿Verdad? A mí al principio me daba un terrible sentimiento de culpabilidad. El estudiante que tenía un 5, un 6 o un 7, que no pasaba el curso, yo siempre sentía que yo pude haberle ayudado más al estudiante. ¿Verdad? Y me sentía fatal, lloraba por los pasillos y todo. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué me siento así? Y entonces, cuando empecé a preguntarme mucho más sobre mis procesos de valoración como docente, comprendí y empecé a sentirme menos culpable de que el estudiante que reprobaba el curso, que se sacaba un 7, es porque ese estudiante es consciente de que se va a sacar un 7. Porque lo conversamos mucho, porque el estudiante es consciente de la entrega al curso que ha hecho o no, el estudiante, es decir, los procesos de evaluación fueron abiertos, fueron claros, el estudiante entendió siempre muy bien qué fue lo que yo le iba evaluando, valorando. Por lo tanto, él decide sacarse un 7. Claro. Perfecto. No se lo pongo yo. No se lo pongo yo. Él se lo puso. Él lo trabajó. Y es una gran diferencia. Y que aclara mucho la subjetividad con la cual evaluamos nuestros cursos. Sí, lo que preguntaba si en las otras artes pasa parecido. Bueno, en el caso de música es exactamente eso. Muchas veces, y creo que parte del problema es que estamos siempre pensando en que estamos formando el gran artista o la gran artista, y se nos olvida que en realidad, un poco lo que hablábamos en la primera sesión, en realidad lo que estamos formando es una persona que luego pueda desarrollarse en varios aspectos de la profesión o de la práctica musical. Y nosotros seguimos valorándolo como que van a ser los grandes Carraus o la gran Pavlova del escenario. Con el problema que además en este país esa no es una manera de vivir. Uno no va a vivir, aunque llegara a ser el gran Carrau o la gran Pavlova, no va a vivir de eso, va a vivir de otras cosas. Yo creo que sí es un tema que habría que reflexionar mucho en torno a las escuelas. Repensarlo. Sí, claro. ¿Qué es lo que queremos? Claro, ¿qué es lo que aprende el estudiante? Porque una cosa es lo que uno enseña y otra es lo que ellos aprenden, dice María Caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que aprende? El estudiante aprende un saco de técnicas que le ayudan a defenderse y alguna ética. Si tienen un cierto acercamiento a procesos más profesionales, alguna ética. Y eso es, y el estudiante decide qué hacer con eso, punto. Entonces, evaluamos todo, evaluamos hechos, conceptos, aplicaciones, actitudes, valores. ¿Verdad? Por lo menos asegurarnos de que se evalúen o se valoren las 3 áreas de conducta. Al menos pensar estrategias que ayuden al estudiante a comprender los contenidos desde lo cognitivo, que es como lo más básico en el planeamiento por objetivos, digamos, yo no sé, ahora hay muchas otras opciones, pero digamos que básicamente que el estudiante pueda comprender cognitivamente aquello, que pueda comprenderlo psicomotormente, que pueda aplicarlo con su mente-cuerpo, que en el caso de artes dramáticas es muy importante, y que pueda reflexionar sobre lo que sabe, que sepa lo que sabe, que es un gran problema, por ejemplo, en el caso de nuestras clases, en donde si no abrimos espacios para reflexionar sobre lo que el estudiante sabe, no sabe lo que sabe hacer escenas, sabe coger un Ibsen y hacer un Nora, ¿verdad? Pero no es consciente de cuál es la estética que hay detrás, cuáles son las técnicas que hay detrás, ¿verdad? Y no sabe para qué le sirve eso, porque además hay muy pocos espacios para trabajar sobre ello. Sobre todo porque eso es lo que después les ayuda a ellos a escribir sobre artes. Claro. O sea, el gran problema que yo tengo, y el que lo había conversado la vez pasada, es que a mí me cuesta horrores escribir. Y enfrentar ese fantasma horroroso de o me siento a escribir o soy artista, como decía además el compañero
compañero la vez pasada, es terrible. Y, o sea, yo creo que una de las cosas que nosotros tendríamos que pensarnos seriamente es cómo le ayudamos al estudiante o al estudiante para que pueda empezar a articular sus palabras en blanco y negro, ¿verdad? O sea, no solamente es asumirlo en discusiones, sino cómo empezar, aunque sea con media página, una página, pero que sean reflexiones propias y no un copy-paste, porque alguien lo dice más bonito que yo. Y eso se logra, yo pienso, no solamente con cursos de investigación desde los primeros años en nuestras escuelas, cosa que por lo menos en gramática no tenemos, sino también dando espacios en las aulas para que el estudiante articule su propio conocimiento, lo que sabe. Además, en gramáticas, por lo menos en los casos de actuación, existe la gran complejidad de que muchas veces el estudiante entiende el concepto, pero no lo sabe aplicar en su cuerpo. Entonces entiende que es acción dramática, pero no sabe cómo hacerla en clase con sus compañeros, en los ejercicios. Entonces llegas a decirle, mira, yo en las devoluciones, yo sé que usted no entiende, pero no se ve en lo que usted hace. ¿Pero cómo? Pero es muy fuerte, porque es un proceso de integración mente-cuerpo que el estudiante tiene que hacer. Perdón, ya lo interrumpo más, pero una cosa, esto nos lleva a otra cosa también, que es como nosotros articulamos ese pensamiento para comunicar. Y esto nos afecta también en la escena, y nos afecta en nuestro quehacer profesional y artístico. O sea, nosotros comprendemos y queremos decir mucho, pero cuando llegamos a hacerlo no podemos comunicarlo porque no hemos sabido cómo articular eso en una reflexión, en un discurso. Y eso para mí es fundamental. Me parece que eso es lo que nos ayuda a establecer con el público de nuestro país, con el público del mundo, con el espectador, las espectadoras, precisamente esa conexión que nos hace diferentes al resto. Y sobre todo cómo se conectan con otras áreas del conocimiento, me parece. Nosotros en artes plásticas tenemos una serie de cambios que hemos hecho, donde hemos integrado la parte teórica junto con la proyectual y la parte técnica. Claro, tengo que explicar espacio técnico, espacio virtual, en términos de que de 12 horas que es un bloque de estudio para un estudiante, por ejemplo, de diseño de estampa, de grabado, 4 horas hay que dedicarlas a la cuestión teórica. Y ahí se les enseña paso a paso, de una manera de lo sencillo a lo complejo, como van los 4 semestres que están en especialidad, a escribir o a organizar reportes o desde el punto de vista académico. Pero también no podemos tener una sola receta, porque hay estudiantes que necesitan primero hacerlo para después entenderlo, hay otros que necesitan primero leerlo para poder entenderlo. Es una situación individual. Y si nos ponemos con un objetivo general o una meta, o un ejemplo, como dicen ustedes, poder el mejor estudiante como límite, estamos mal por los niveles de desarrollo individual que, como hemos hablado en otras discusiones, nuestro estudiante tiene que ir acumulando su propia madurez para que después haga el clic. Y algunos lo hacen en el primer semestre, otros lo hacen en el segundo semestre y otros en el tercer semestre. Y a los que van a hacerlo en el tercer semestre, pues vamos con el primero, los estancamos, porque no los dejamos pasar, no los dejamos seguir. Entonces es una situación muy, o sea, hay que tener claros los objetivos para decir, bueno, cumplió los objetivos del curso, que en 10. Y lo van a cumplir en diferentes niveles. Y no ponerse como algunos profesores en antaño, todavía quedan algunos que no ponen 10 porque si ponemos 10 que ustedes sean más que uno, ¿no? Claro. Es al nivel en que esté estudiando. Llenó los blancos en el 10. Y la buena nota, con un buen argumento a la parte de la buena nota, es estimulante. La mala nota, además de que es frustrante para el estudiante, también es frustrante para las aspiraciones posteriores, porque ¿quién va a competir para una beca de
friega con 7 y 7 medios, que les encanta ponérselos. Y cuando ha sido nada más por un criterio de excesa rigurosidad o excesa vanidad del profesor. Eso es lo peligroso, ¿no? Cuando no es una decisión del estudiante, como decía, que es el docente, que busca, ¿verdad? Como desde ese lugar ahí, desde ese podio. Pero ahí la cultura, que es importante que es, ¿verdad? Los hemos tenido estudiantes extranjeros en un curso y eso es un aspecto cultural, se nota inmediatamente. O sea, hay otra forma de encarar el fenómeno. Y lo cultural pesa, pero montones. Ahora que Mara insiste, ¿verdad? En el asunto de la lectura, en este país nadie lee, y ahora menos que se lee con todos la tecnología de punta que hay. Entonces, bueno, no deja de ser un problema que es de nosotros y que es de la sociedad en su conjunto. Y que heredamos porque viene de un sistema que los enseña eso, o no los enseña. De manera que para retomar, lo que es más recomendable en términos de evaluación de las artes es mezclar e integrar estrategias cualitativas y cuantitativas que nos permitan ser más eficaces a la hora de evaluar a nuestros estudiantes o de evaluar. Aquí hay algunas. La observación, que es muy importante para nosotros en el teatro y que es todo un arte ir afinando, ¿verdad? Porque al principio como docente observar solo ves el grueso y luego hay que ir afinando la observación del avance de ese estudiante y tenés lo que dura el ejercicio, la escena para verificar si el estudiante realmente está aplicando o no. Es una complejidad del docente de artes de actuación específicamente. La entrevista, el diálogo, la bitácora o diarios de trabajo que son fundamentales en nuestras áreas. Hacerle ver al estudiante la importancia de que una bitácora le ayuda a fundamentar y articular lo que está haciendo. Y muchos no son conscientes, entregan la bitácora en dramáticas pasa, la entregan una semana antes cuando es el día de entrega, ¿verdad? Para llenar lo que cuesta la bitácora, ¿no? En términos de evaluación, ¿verdad? No hay una conciencia sobre para qué es que escribimos, para qué es que registramos todo aquel proceso. Las rúbricas, que son fundamentales, y si nos da tiempo ahora hablamos un poquito de ellas. La triangulación o lo que sucede cuando el jurado o invitados vienen a nuestras clases y dan opiniones desde afuera con respecto a eso que ve. Las escalas de valoración, las listas de control, los portafolios, la autoevaluación, que también se está planteando como un elemento fundamental dentro de la evaluación de un curso. Las evaluaciones unidireccionales o democráticas, es decir, del docente al estudiante y del estudiante al docente, de manera que haya una retroalimentación constante durante el curso. La evaluación entre pares o entre estudiantes. Y en la evaluación de una clase, los cierres, por ejemplo, son un buen momento de evaluación, aunque sea informal, sobre aquello que funcionó, aquello que no, qué me pareció, cómo me sentí, qué entendí y qué no. Los cierres de cada clase nos pueden dar claves como docentes de qué tengo que reforzar para la próxima clase, qué funcionó y qué no, etc. La evaluación de una unidad didáctica, de inicio, mitad y fin, y la evaluación del docente también está implícita dentro de todos estos procesos. En el momento en el que hablo, para que los estudiantes opinarán también sobre mi estilo y sobre las decisiones en las que he tomado. Entonces, ¿qué hora tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? O sea, como las 10 que hay un cafecito. ¿Qué hora es? Son las 9. Perfecto, entonces no da tiempo. Entonces, un poco como para diseccionar mi curso, y disculpen que yo me ponga, pero mi proceso es el que yo más conozco a profundidad, entonces dije, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que yo hago en el curso? A ver, de verdad, ¿y cuántos tipos de evaluación existen en mi curso y cómo he intentado, digamos, implementarla? Entonces yo hice rápidamente como
escrito sobre las evaluaciones o valoraciones más importantes o más significativas a lo largo de un semestre en el curso de actuación. La primera es la valoración diagnóstica, es el primer día, el primer encuentro, y es una valoración mucho más cualitativa del docente con respecto al estudiante, con respecto al grupo y de ellos con respecto a mí también. ¿Cuáles estrategias se pueden usar? Pues yo uso observación, autoevaluaciones, evaluaciones grupales, diálogos temáticos, ejercicios, es decir, que también las experiencias me ayudan a reconocer por dónde, en cuál nivel está el estudiante y de qué manera yo puedo entonces ir ejecutando estrategias que me sirvan para identificar las habilidades, como dice el profesor, o los vacíos que tiene este estudiante, en qué nivel viene, en qué nivel lo recibe. ¿Para qué? Pues para ver actitudes, conceptos, disponibilidad, resistencias con respecto al curso, con respecto a los temas del curso, etc. La segunda valoración es la procesual y es la que sucede a lo largo de todo el semestre, que puede ser cualitativa y también cuantitativa. Es decir, es la que sucede conmigo respecto al estudiante y al grupo, en donde también aparece la figura del asistente, que en los cursos de artes dramáticas, en los cursos prácticos, se ha vuelto, por lo menos para mí, muy importante, porque es un ojo externo que no es otro colega, sino que es un estudiante avanzado normalmente, que sirve de nexo entre el profesor y el estudiante. De manera que tengo otra opinión, tengo una ayuda, y el estudiante a veces no me dice cosas a mí, sino que se las dice al asistente, porque encuentra en el asistente mayor afinidad en cuanto a edad, en cuanto a proceso, niveles de proceso, etc. Por lo tanto, para mí la figura del asistente es muy importante y se ha vuelto básica en los cursos. Estrategias a lo largo de todo el semestre: observaciones, autoevaluaciones, coevaluaciones, diálogos temáticos, críticas con respecto a lo que vemos en clase, con respecto a cómo van los compañeros avanzando o no, qué logran o no, bitácoras, lecturas, listas de control, rúbricas, devoluciones, para ver actitudes, avances, estancamientos en los estudiantes, aplicaciones, es decir, si realmente el estudiante logra aplicar el concepto o no. Y también a lo largo del semestre se toman en cuenta las circunstancias del estudiante, que son muy importantes en los cursos de arte, que es algo de lo que también se habla poco, pero uno debe valorar las circunstancias sociales, culturales, personales del estudiante dentro del proceso. Aquel estudiante que tiene que trabajar de noche para poder estar en la U es distinto de aquel estudiante que lo mantienen los papás y viene en carro a la U y se va a la casa y ve tele toda la tarde, ¿verdad? O aquel estudiante que es madre soltera, o aquel estudiante, etc. ¿Cuáles son los contextos de donde que recibimos a los estudiantes? El que acompaña ese proceso de aprendizaje. Todo eso, por lo menos yo intento valorar y tomarlo en cuenta. La tercera evaluación, que son las evaluaciones puntuales, las terceras evaluaciones son aquellas puntuales en las muestras finales o de mediano proceso, en donde puedo valorar al grupo, puedo valorar al estudiante, puedo valorar al conjunto del grupo en compañía de jurados, es decir, de colegas que llegan a observar lo que está pasando, por dónde va el proceso o cuál es el resultado de ese proceso, en el caso de los exámenes finales, y el asistente, que también me sirve como mediador. Y ven que las flechitas están para allá y para acá, es decir, en el momento en el que haya apertura, tengo que recibir y tengo que volver a echar marcha atrás, decir esto funciona, esto no, reflexiono sobre aquello, esto fue una tontera porque no funcionó, me equivoqué aquí, me equivoqué allá. Algunas estrategias: observaciones, autoevaluaciones, coevaluaciones, rúbricas, devoluciones, sobre todo para ver actitudes, avances, estancamientos, comprensión y aplicación de conceptos en situaciones de presión como los exámenes o las muestras
pregunta, ¿verdad? ¿Hasta dónde esos espacios son realmente válidos para evaluar a un estudiante? ¿Verdad? Cuando veíamos que los asesinos de la creatividad, uno de ellos es la evaluación. ¿Cómo un estudiante puede sentirse en control, en integración, intentando en un momento en el que todo el mundo te ve, te valora y sabes que te van a evaluar justo en ese momento sobre lo que estás haciendo? Cuando todos sabemos que cuando estamos en situaciones de presión, observados y juzgados, es cuando peor podemos demostrar lo que sabemos, o sentirnos relajados para hacer asociaciones, etc. Y es precisamente ahí donde creo que el jurado es muy importante, porque es como ese ojo externo del público que está afuera y viene a ver un espectáculo, no tiene por qué estar sufriendo, viviendo el proceso del artista, sino que viene a ver un resultado, pero que eso no se convierta en el único parámetro de valoración para el estudiante. Claro. Sino que es, ok, en este momento de crisis, en este momento de presión absoluta, cómo maneja el estudiante sus herramientas, lo que ha aprendido. Creo que es ahí precisamente donde se empieza a dar lo interesante de la evaluación. Sí, sí. Y siempre se ha defendido que estos espacios públicos de muestra de procesos se parecen mucho a un estreno, ¿verdad? El actor al final va a tener que llegar a estrenar una obra de presión por el público, etcétera, ¿verdad? Y tiene una lógica y lo comprendo y estoy de acuerdo, pero también conozco casos en donde las muestras no son evaluadas, donde el estudiante muestra tranquilamente su proceso hasta donde llega, ¿verdad? Incluso podemos comparar mismos estudiantes en clases de actuación y mismos estudiantes en puesta en escena, ¿verdad? En donde tienen que utilizar los mismos contenidos de los cursos de dirección que le ayudan a sus compañeros y logran cosas que no logran en actuación. Entonces uno dice hasta dónde, ¿verdad? Las muestras son realmente espacios para evaluar. Yo no sé, yo no estoy ni a favor ni contra, tengo un signo de pregunta. Sí, yo también me pregunto, porque son espacios controlados de crisis en los que ellos pueden entrar dentro de nuestro espacio, donde ellos pueden probar eso, ¿verdad? Y a mí eso me llama mucho la atención, tanto como que no sean evaluadas las muestras, como que sí lo sean e implique esa presión para el estudiante, porque es el espacio controlado que tenemos en la academia para poder ayudarle a enfrentar eso desconocido. Sí, sí, claro. Son controlados, pero aún así hay crisis, ¿verdad? Entonces, por supuesto que no es lo mismo que presentarse profesionalmente, ¿verdad? Donde te van a juzgar con otros criterios. ¿Sí? Es relativo lo controlado. Es relativo. Cuando es solamente conjurado, es entre comillas controlado, pero en realidad me parece que es peor. Cuando hay público, no es. ¿Cuál es el control? Claro. El público es libre, puede hacer cualquier cosa. Y además, ¿qué pasa dentro de este set frente a ese público? Eso, ¿quién tiene control? Y la abuelita que ve la muestra al final le dice, ¡ay, mijito, qué lindo! Que lo hizo lindísimo, mira, ¿cómo que perdiste el curso? ¿Por qué se lo hiciste lindísimo? Desde el criterio de la abuela, ¿verdad? Entonces, cosas que pensar con respecto a esas experiencias de valoración, ¿verdad? Y la cuarta valoración es el momento de la entrega de las notas o la entrega de los resultados finales, que en artes dramáticas o bueno, en actuación y creo que en otros prácticos también se hacen entrevistas, es decir, no se cuelgan las notas en la pared y el estudiante llega y las ve nada más, sino que nos sentamos con el estudiante y hay un diálogo con respecto a revisar cómo fue el proceso, qué pasó, qué no pasó, cómo te fue en la muestra final, qué reacciones hubo, etc. Este momento es también un espacio de valoración del proceso del estudiante. Si yo en directo con el asistente y el estudiante solito puedo identificar cuánto el estudiante comprende cuál es su nivel, por dónde va, cuál es la actitud con respecto, o cómo fue su actitud dentro del semestre o en este momento con respecto al curso, con respecto a los contenidos, ¿verdad? Qué cosas se entiende y qué cosas todavía no. Me pasó varias veces sentada con estudiantes que reprobaban el curso y me decían, sí, profesora, yo sé, fui esto, fui aquí, no cumplí con esto, usted tiene razón. Es duro, pero muy maduro, se
está pasando, y otros que dicen, ¿por qué me estás haciendo esto? Mala mujer, y me apuñalaban, ¿verdad? Es decir, ¿por qué no hay una comprensión de en dónde está? Y esa también es parte de mi responsabilidad. Pero es un espacio en el que yo confirmo incluso la conciencia crítica que tiene el estudiante o no de su propio proceso y de que necesita pues, repetirlo o no. Y una última, que es la evaluación del curso y que es más cualitativa, que se puede hacer al final o en el medio, en donde los estudiantes, normalmente yo la hago al final, pero puede también a partir de las necesidades del grupo hacerse a la mitad, en donde hablamos sobre qué les pareció, qué no, qué creen que funciona, ¿verdad? Y son más herramientas para tomar decisiones con respecto a lo que va a pasar más adelante. A veces no hay tiempo de hacer esto y hay que correr a final de semestre. A veces lo puedo hacer todos juntos hablando, a veces se hace a nivel escrito en una hoja sin nombre para que entonces si dicen algo feo, la profe no me diga que, ¿verdad?, no tuve represalias contra mí. Es decir, podemos probar distintas estrategias para que el estudiante sienta que hay un cierre y que tiene una voz que puede decir algo con respecto a cómo se llevó, cómo se manejó el curso a lo largo de todo el semestre. Entonces, vamos a pasar el tema de las rúbricas por una cuestión de tiempo y ahora podemos ir ahí, si quieren, porque me gustaría plantearles un ejercicio muy sencillo, ¿verdad? Y es que contestemos estas dos preguntas. Ahora les voy a pasar ahorita para que escriban ahí. Estas dos preguntas. Lo primero es, ¿cuáles son sus dudas sobre la evaluación? Una duda, que escriban una duda con respecto a la evaluación de alguno de sus cursos. ¿Qué cosa les ha incomodado o qué cosas no han logrado? Una, si quieren, o puede ser una o varias, pero digamos que concretar una duda con respecto a la evaluación de sus cursos. ¿Okay? Y la segunda pregunta es, ¿qué aspectos sí han logrado resolver en sus cursos? Es decir, ¿qué estrategia de evaluación X, ejercicio X, muy abierto, han aplicado que sí creen que funciona, que sí les ha ayudado a comprender algo, a evolucionar algo, etc.? Un problema y una solución, no con respecto a ese problema, sino puede ser aislado con respecto a otra cosa. ¿Okay? ¿Está claro? Sí. Entonces vamos a hacerlo primero individualmente, unos 5 minutitos, y luego nos vamos a juntar en parejas o en tríos o con quien tengan a la par